Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con una pregunta que tiene miga. Estuvo Cristóbal Colón en Marchena. Tenemos crónicas, cartas, estudios, material para investigar las conexiones entre Colón, esta villa sevillana, y gente importante de la época. Eso es. La idea es desenredar un poco esa madeja, ver qué hay de documentado y qué puede ser más leyenda sobre Colón y Marchena, y entender, claro, cómo era esa Andalucía de finales del siglo XV. Miraremos testimonios como el de Alessandro Geraldini, las redes de poder. Perfecto. ¿Realidad o leyenda? Pues venga, vamos a ello. A ver, empecemos por algo que sí sabemos seguro. Los Reyes Católicos visitaron Marchena en 1485. Eso está documentado. Pero la pregunta es, ¿iba Colón con ellos? Porque las fuentes parece que dicen que no. Exacto. El primer encuentro documentado de Colón con los reyes es posterior, en 1486. Y fue en Alcalá de Henares. Además, si sigues los pasos de Colón en esos años, Jaén, Córdoba, el sitio de Baza, pues Marchena como que no aparece en su ruta conocida. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone interesante con Alessandro Geraldini. Un humanista italiano muy metido en la corte, era preceptor de las infantas. Bueno, pues él escribe que cuando murió su hermano Antonio Geraldini, que también era una figura influyente y apoyó a Colón al principio, Colón tuvo una mala racha y buscó refugio, dice Geraldini, en un convento franciscano en el término de Marchena. Ajá. Pero claro, esto suena mucho a confusión. Probablemente se refería, sin saberlo bien, al convento de la Rábida, cerca de Palos, que ese sí fue clave para Colón. Ya, la Rábida tiene todo el sentido. Y encima, parece que Geraldini en su relato mezcla un poco las figuras. Confunde a Fray Juan Pérez, el de la Rábida, con otro franciscano también muy importante para Colón. Ajá. ¿Y quién es ese otro franciscano? Aquí es donde se pone interesante de verdad. Pues hablamos de Fray Antonio de Marchena, ojo al apellido. Marchena. Exacto. Un franciscano, y además con fama de astrónomo, le llamaban el Estrellero. El propio Colón dijo que fue de sus primerísimos apoyos y de los más firmes. Llegó a escribir que quitando a Dios, Fray Antonio fue casi su único respaldo al principio. Vaya. ¿Y vivía en Marchena este Fray Antonio? Pues ahí está la clave. Aunque lleve el apellido Marchena, no hay ninguna prueba documental de que viviera en la villa. Lo que sí sabemos es que fue custodio franciscano en Sevilla, que es un cargo importante dentro de la orden en la zona. Entiendo. Así que es muy posible, ¿sabes?, que la coincidencia del apellido, más la confusión de Geraldini entre él y Fray Juan Pérez, pues todo eso alimentara la leyenda de que Colón estuvo en Marchena, pueblo. O sea que la conexión Marchena podría ser más por Fray Antonio de Marchena que por una estancia física de Colón allí. Comprendido. ¿Y los Geraldini, aparte de este relato un poco confuso de Alessandro, qué más papel jugaron? Pues mira, los dos hermanos, Antonio y Alessandro, eran italianos y estaban muy conectados en la corte castellana. Antonio fue embajador papal, secretario real, y Alessandro, como decíamos, tutor de las infantas. Usó esa cercanía para defender el proyecto de Colón. Hay relatos de cómo rebatía a los teólogos que ponían pegas usando argumentos más geográficos, basados en lo que ya hacían los portugueses. Decía que San Agustín era un gran teólogo, pero, mal geógrafo. Jaja. Bueno, directo sí era. Y un detalle más. La muerte de Antonio Geraldini, que fue en 1489. Hay debate sobre si murió en Marchena o en Murcia. Pero el hecho de que Marchena suene como posible lugar de su muerte vuelve a conectar el nombre de la villa con esta red de apoyo a Colón. Qué curioso cómo se entrelaza todo. Redes de influencia, nombres que resuenan. Y en esa red andaluza estaban los señores de Marchena, los Ponce de León. ¿Ellos cómo encajan? Pues son fundamentales. Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos y marqués de Cádiz, era el señor de Marchena. Su poder en Andalucía hacia 1492 era inmenso. Marchena era su centro de poder, digamos, agrario y militar, su base fuerte en tierra. Claro. Y Cádiz, que también estaba bajo su control hasta poco después de su muerte, murió en agosto del 92, era la puerta al Atlántico, clave para cualquier expedición. La base naval, por así decirlo. Exacto. Y alrededor de los Ponce de León había figuras muy importantes que también apoyaron a Colón, como Diego de Deza, el arzobispo de Sevilla, que fue un gran protector de Colón y tenía lazos con los Ponce de León.
O Pedro Mártir de Anglería, cronista humanista en la corte, amigo de Antonio Geraldini. Vaya. Incluso un miembro de la familia ducal, Juan Ponce de León, que luego sería famoso por Florida, navegó con Colón en el segundo viaje. Todo está conectado. Es un entramado fascinante. Marchena como centro de poder en tierra de los Ponces de León, Cádiz como la base naval y figuras clave como Deza, los Geraldini, Fray Antonio, moviéndose entre la corte, la iglesia y estos puntos estratégicos. Eso es. Podríamos decir que Cádiz y su zona ponían la infraestructura marítima, la experiencia, Marchena aportaba el respaldo señorial, los recursos terrestres, y gente como Deza o Fray Antonio, el apoyo intelectual y el acceso a los resortes del poder. Entonces, resumiendo mucho, ¿cuál sería el gran titular? Parece que, aunque Colón probablemente no vivió ni se refugió en Marchena como tal, la villa sí está muy conectada a su historia, pero a través de personas clave, ¿no? Exacto. A través del influyente Fray Antonio de Marchena por su apellido y su apoyo temprano, a través de los Geraldini por ese relato de Alessandro y la posible muerte de Antonio allí, y sobre todo a través de los poderosísimos Ponce de León, señores de Marchena y de Cádiz en el momento justo. Entendido. Al final, la historia es más una red de influencias, de conexiones, a veces hasta de casualidades, más que una simple línea recta de ¿estuvo aquí o no estuvo aquí? La importancia de Marchena en esta historia está en ser un nodo en esa red de poder andaluza nobiliaria, eclesiástica, intelectual, que fue crucial para que el proyecto de Colón saliera adelante. Muy interesante. Nos deja pensando, ¿cuántas otras historias importantes estarán marcadas no tanto por una presencia física directa, sino por estas redes de conexión, o incluso por confusiones, por leyendas, que al final acaban fijando un nombre a un lugar para siempre? Algo para darle vueltas, desde luego. Cádiz en esos años era un verdadero hervidero. Por un lado, un centro financiero importante, con mucha presencia genovesa, y por otro, un foco de poder local tremendo, con Ponce de León al frente. Y ambos factores, parece que influyeron mucho en cómo se desarrollaron las cosas hasta llegar a los viajes de Colón. Hablemos de esa conexión genovesa. Se mencionan nombres como los Dinegro, los Espínola, Centurión, Rivarola, Cattaneo. ¿Eran solo comerciantes de paso o había algo más? Mucho más, mucho más. No eran unos recién llegados, Algunas de estas familias llevaban ya bastante tiempo, décadas incluso, establecidas allí. Tenían redes muy, muy sólidas, financieras y logísticas. Por ejemplo, los Centurión, fíjate, no solo tenían casa en Cádiz, sino que financiaron directamente el tercer viaje de Colón. Hablamos de 1498. Y banqueros como Francisco Pinelo, también genovés afincado allí, manejaron contratos importantísimos para el almirante. O sea, Cádiz era como una sucursal financiera de Génova en el Atlántico. Vital. ¡Qué interesante! O sea, una red financiera potente. Y a la vez tenemos a Rodrigo Ponce de León, el duque. Un personaje que, por lo que se cuenta, controlaba la zona con bastante autoridad, ¿no? Sí, absolutamente. Su poder en la región era enorme. Mandó construir torres de vigilancia costera, reformó el castillo de la ciudad. Convirtió Cádiz en un eje clave del comercio con África. Oro, esclavos, los productos de la época. E incluso la usó como base corsaria. Base corsaria. ¿Contra quién? Principalmente contra intereses portugueses, sobre todo durante las guerras que hubo con Portugal. Aunque bueno, la relación era compleja. También tuvo lazos familiares y alianzas temporales con ellos. Era una figura complicada. Los reyes católicos le confirmaron el ducado en 1484, pero no sin ciertas tensiones previas con la corona. Era un noble muy poderoso. Claro, creó una infraestructura y le dio una importancia estratégica a Cádiz tremenda. Pero su muerte ocurrió en un momento muy particular, ¿verdad? Precisamente, es un dato clave. Fallece en agosto de 1492, o sea, apenas un mes después de que Colón zarpara de Palos en su primer viaje. Es un punto de inflexión total. Su viuda, Beatriz Pacheco, negocia con la corona la entrega de Cádiz a cambio de otros señoríos. Y esas capitulaciones, los acuerdos, se firman en 1493, justo cuando el Nuevo Mundo empieza a aparecer en el mapa. Cádiz pasa a control real directo. Vaya timing, sí. Y hay otro detalle, ¿no? Se dice que la nao Santa María, la de Colón, se contrató en el puerto de Santa María. Exacto. Y el puerto de Santa María estaba bajo el dominio de los Ponce de León. Otro vínculo más, bastante directo.
Y Colón mismo. Pisó Cádiz antes de sus viajes famosos. Sí, está documentado. De hecho, llegó a Cádiz en 1476 tras un naufragio, justo antes de irse a Lisboa. Incluso en su diario del primer viaje menciona las almadrabas del duque, esas redes para pescar atunes, que eran una fuente de riqueza importante para él. Conocía la zona. Pero el gran momento de Cádiz como puerto colombino vino después del primer viaje. Sin duda. La segunda gran expedición de Colón, la de 1493, esa fue enorme. 17 barcos, unas 1.300 personas. Esa zarpó directamente de la bahía de Cádiz. Y en ella iba, por cierto, Juan Ponce de León, que era pariente del duque y que luego sería famoso por lo de Florida. O sea que Cádiz se convirtió en el puerto principal para ir a América, en esos primeros momentos. En los primeros años sí, claramente. El tercer viaje de Colón, el de 1498, también salió de allí. Y la expedición de Alonso de Ojeda con Américo Vespuccio, en 1499, también desde Cádiz. Luego, Sevilla acabó consolidándose sobre todo con la Casa de Contratación, que centralizó todo. Pero la importancia inicial de Cádiz es innegable. Incluso recuperó brevemente el monopolio del comercio con África en 1518. Esto nos muestra cómo fluctuaban los centros de poder. Entonces, si unimos todas las piezas, la imagen que nos queda de Cádiz en esa época es bastante diferente a la de un simple puerto más. Mucho más central, sí. Vemos una ciudad donde convergía todo. El capital internacional genovés, el poder de la nobleza local, fuerte como la de Ponce de León, y las nuevas ambiciones atlánticas de la corona y de los exploradores. Cádiz no fue solo un escenario, fue un motor activo en el arranque de toda esa era. Queda claro, sí. Su papel fue realmente fundamental en esos primeros compases de la exploración. Y nos deja una reflexión final, quizá un poco contrafactual pero interesante. ¿Qué habría pasado si Rodrigo Ponce de León hubiera vivido más tiempo? Si Cádiz hubiera seguido bajo su control, digamos semiautónomo, ¿habría competido de otra forma con los intereses directos de la corona en esas nuevas rutas? ¿Habría buscado una gestión más propia de esos viajes iniciales? Es una posibilidad para darle una vuelta.